que pagar, hermano. Hay muchos riesgos en la iglesia, hermanos, de que entren nuevas olas, nuevas ondas, como se dice, dentro de la iglesia, que están fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque se deja de basarse en la palabra de Dios, se deja de escudriñar la palabra y comienzan a meter cosas que divierten a la gente, que atraen a la gente, pero aquella gente no se mantiene dentro de la iglesia, que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el único que convence a las personas de pecado. Amén. Gracias. Yo no sé cómo ponerme el aparatito, pero bueno. No sé si ya se oye, hermano, pero vamos a continuar. Estábamos en que hay muchos riesgos que entren nuevas cosas a la iglesia, hermano, por poner cosas que no son de la palabra de Dios. A nosotros nos concierne mejor mantenernos dentro de los límites de lo que es la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios, eso no tiene pierde, hermanos, porque estamos seguros que estamos agradando a Dios con lo que nosotros hacemos. ¿Amén? Cuando la palabra de Dios no es ¿no te ha aprendido? No prende. No, sí prendo. Así es, cuando nosotros quitamos lo que es la palabra de Dios y empezamos a poner cosas que pensamos que son buenas. Como en una ocasión un misionero llegó a la iglesia y estaba diciendo que tenía 5 años allá donde estaba de misionero, que había 5 años que él estaba enseñando allá y que a él se le preguntó cuántas almas se habían salvado en ese tiempo. Y aquella persona dijo, pues todavía ninguna, pero en eso estamos, en ese trámite. Y le preguntaron, ¿qué es lo que usted de qué les habla allá? Y él dijo, no, tenemos puras pláticas sanas, dice, puras pláticas, tenemos reuniones, tenemos comida, estamos haciendo cosas para ganarnos a la juventud. Pero después de 5 años, no haber ganado ni una alma, todavía estar en pláticas. ¿Por qué pasa eso? Porque hay personas que hablan bonito y dicen cosas bonitas, pero no son las cosas que Dios quiere que se hablen, que uno sean las que verdaderamente aprenda. Hay razones ahorita muy fuertes, hermano, por las cuales iglesias y congregaciones grandes y pequeñas han caído. Y es porque han cambiado lo que es la palabra de Dios por cosas humanas, por cosas que piensan que está bien. Y comienzan a quitar la mirada de Cristo y la comienzan a poner en el hombre. La palabra de Dios es poder para salvación, dice la misma palabra de Dios. Fíjense el poder que tiene esta palabra, la Biblia. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solo en Cristo. No hay ninguna persona, hermano. Muchas veces nosotros admiramos a alguna persona, a algún líder, pero no tenemos que idolatrarlos. Cristo es el único que vino a pagar el precio y nadie nos va a salvar. Si nosotros hacemos cosas en la iglesia es porque amamos al Señor, es porque nosotros queremos hacerlas para Dios, no para quedar bien con alguna persona. Por medio de la palabra de Dios, Dios nos da a conocer quién es Él, cuál es su voluntad, cuál es su plan para nosotros. Ahí viene la salvación, qué es lo que hace Él y por qué lo hace. En pocas palabras, Dios se revela a nosotros. Por la palabra de Dios, Él nos dice qué es lo que quiere de nosotros. Si nosotros no hacemos lo que Él quiere, es porque no queremos, pero ahí está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, Él nos da su plan de salvación. Imagínense tener un Dios, una imagen, que no sabemos qué es lo que quiere de nosotros. Imagínense tener a un Dios que no nos dice cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. ¿De qué nos serviría? Pues de nada. Sin embargo, nosotros tenemos la revelación de Dios por medio de su palabra. Estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Es triste, hermanos, muchas veces ver como una palabra
una persona, se para al frente de la iglesia y no menciona para nada lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, hablan de cosas bonitas, de cosas que según levantan su autoestima, pero no mencionan la palabra de Dios. Nosotros a la iglesia venimos a aprender lo que es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que personas que se paran al frente de la iglesia, lo que usan son manipulaciones para lograr algo que ellos quieren. Pero si es la palabra de Dios, nosotros estamos seguros que es Dios el que quiere que es esas cosas. Ha pasado en algunas iglesias que vienen personas de otros lugares y a ellos los traen para animar a la iglesia en el aspecto de que hagan algo en la iglesia, de que tienen que ser obedientes, tienes que ayudar, y la gente no se da cuenta, ¿no? Se paran al frente y no mencionan la palabra de Dios para nada, no traen una Biblia en la mano y se paran a hablar de cosas como para hacernos a sentir culpable a la gente. Y les dicen, es que tienes que ayudar, es que tienes que dar, es que tienes que hacerlo. Y luego eso sí mencionan mucho, hágalo para la gloria de Dios. Tenemos nosotros que tener cuidado de no ser manipulados por nadie. Tenemos que nosotros estar atentos por medio de la Biblia, qué es lo que nos hablan y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y qué es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. El pueblo de Israel no entró en el reposo del Señor, dice ahí en Hebreos, vamos a Hebreos, ahí atrásito capítulo 3 del versículo 7, no entró al reposo del Señor, hermanos, por desobedientes, por rebeldes. ¿Ustedes creen que Dios no hablaba al pueblo de Israel mientras iba por el desierto por 40 años? Él hablaba, hermanos, al pueblo de Dios. ¿Y le hacían caso? No le hacían caso. El Señor nos habla por medio de su palabra. El pueblo de Israel, era Moisés quien hablaba de parte de Dios para con ellos. Y ellos no hacían caso. No nada más con eso, Dios hizo grandes milagros y prodigios. Eso Dios les enseñaba cuánto los amaba, cuánto los quería y no hicieron caso. Vamos ahí a Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjense bien en estas palabras, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa era una palabra para los de antes, pero esa es una palabra para nosotros hoy en día. Si oímos la palabra de Dios, si oímos que Dios nos está diciendo que hagamos algo y no lo hacemos, es estar endureciendo nuestros corazones. Aquí dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El Señor estaba enojado, hermanos. Por si ustedes no saben, el Señor se enoja contra el ser humano cuando es desobediente, cuando no queremos nosotros oír la palabra de Dios. Si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces Dios no nos habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nosotros no queremos hacer caso? Sabemos que es Dios, pero nuestro corazón se endurece. En esta mañana hay un llamado a que no endurezcamos el corazón cuando Dios nos habla. ¿Cómo Dios nos habla? Ya hemos estado hablando de eso. No viene y nos dice directamente. Póngase a leer la palabra de Dios, escucha las predicaciones y vas a ver cómo Dios habla a nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros oír la voz de Dios en este día? ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz en este día? Escudriñando su palabra, leyendo su palabra. Es la única manera que nosotros podamos estar seguros que es Dios el que nos está hablando. Vamos a hablar de algunos tipos de la palabra de Dios, porque es lo que el versículo con el cual comenzamos. Tenemos varios tipos de la palabra de Dios. Dios hablando a las personas directamente. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el Señor se comunicaba con Adán y Eva directamente. Ellos convivían directamente. Él hablaba. Cuando ellos pecaron, el Señor les dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Lo que quiero confirmar con esto, hermanos, es de que Dios les hablaba audiblemente en ese tiempo a Adán y Eva. Era una forma audible. Ellos no tenían la Biblia. La palabra de Dios que ellos tenían era por medio de audible. Amén. Tenemos también la palabra de Dios por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento también podemos ver cómo hubo varios profetas, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, por los cuales el Señor hablaba. Él hablaba a la gente para que se corrigiera, era la mayoría de las cosas que el Señor hablaba a la gente para que fueran corregidos por medio de los profetas. Esa también era palabra de Dios dada por medio de los profetas. Tenemos la palabra de Dios por medio de ángeles, que ángel quiere decir mensajero. Podemos ver cuando Gabriel le dio el mensaje a María que iba a concebir a un hijo, que iba a ser el Salvador del mundo. Esa es otra forma de la palabra de Dios que la Biblia nos habla. Tenemos la palabra de Dios en forma de decreto, en forma de orden. Eso quiere decir decreto. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En forma de orden. Él nomás dice, se hagan las cosas y se hacen. Esa también es la poderosa palabra de Dios. Dios dijo que cuando estaba haciendo el mundo, Él nomás ordenaba y se hacían las cosas. Ahí en Génesis 1:3 podemos ver que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No tuvo que hacer un contrato, no tuvo que hacer trámites. Él nomás decía que se hagan las cosas y se hagan. Tan poderosa así es la palabra de Dios. Pero en esta mañana, el versículo que mencionamos es la palabra de Dios en forma escrita, que es la palabra de Dios que tenemos, que es la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Toda escritura fue inspirada por Dios. Todo lo que está escrito aquí mismo nos está diciendo que todo fue inspirado por Dios. Muchas veces hay cosas que a nosotros se nos hace difícil creer, pero es palabra de Dios. Ahora, hermanos, en veces se le pregunta a un cristiano, ¿y tú cómo sabes que la palabra de Dios es la verdad? Si la escribieron algunos hombres. Para empezar, no fue cualquier clase de hombre que los escribió, sino eran hombres santos delante de Dios. Eran hombres que estaban pagando un precio para que Dios los inspirara para escribir. Eran hombres que estaban apartados completamente a Dios, no era cualquier clase de hombre. Los que fueron usados para escribir, inspirados por el Espíritu Santo, eran hombres verdaderamente de Dios. Por eso se les dice hombres santos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Muchas veces eso es lo que no nos gusta, la palabra de Dios usada para que se nos corrija. Tenemos una forma, nosotros se nos dice, pues sí, ustedes dicen que la palabra de Dios, pero ¿cómo saben? Hay formas de comprobar, hermanos, que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que Dios inspiró para que fuera escrita toda esta palabra. Una de las formas es la profecía ya cumplida. Nosotros podemos ver profecías que fueron escritas hace miles de años y se han cumplido miles de años después al pie de la letra. El nacimiento de Jesús, ese es uno. Fue anunciado allá en el Antiguo Testamento miles de años atrás y fue realizado en el Nuevo Testamento. Fue cumplido. Y así hay varias profecías que se han cumplido al pie de la letra. Eso es algo que a nosotros nos hace comprobar que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es cortante que toda espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. En los tiempos antiguos las guerras eran con espadas, no eran con armas nucleares como son ahora. Antes era con espadas y pues ellos tenían que tener su espada de dos filos preparada, bien afilada, listos para ir a pelear. Cuando dice que es una espada de dos filos, a nosotros nos enseña, hermano, que la palabra de Dios es como una arma filosa que penetra dentro del corazón del hombre. Cuando nos dice que es de dos filos, es porque la palabra de Dios, cuando nos da promesas, cuando el Señor nos promete, también nos pide cosas. Por un lado está un filo
por el cual Dios nos da muchas cosas, bendiciones, la vida eterna, pero por la otra está el filo que nos pide que nosotros hagamos para merecer lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia no se refiere a puras promesas, sino que el Señor quiere que nosotros hagamos algo para merecer y ser dignos de esas promesas. Dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios andará contigo donde quiera que tú vayas. Si se fijan en ese versículo, ¿cómo comienza? Mira que te mando. Ahí está un filo de la espada, de la palabra de Dios. Dios nos está mandando. Él no está diciendo, pues es opcional, que seas valiente. No, dice, mira que te mando. Ya después de que seas valiente, está diciendo la palabra. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. Viene la promesa, viene el premio, viene la compensación. Nunca vamos a tener nosotros la compensación sin antes obedecer la palabra. También la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de ti. Vamos a ver la primera parte del versículo. Someteos pues a Dios. Tenemos nosotros que someternos como hijos a Dios, a lo que Él quiere, a su palabra, a sus mandamientos, para que cuando venga el diablo, nosotros lo resistimos, le decimos que no, y tenemos el poder para decir que no, pero antes tenemos que ser obedientes. Es por eso que son dos filos, la palabra de Dios, que penetran en nuestros corazones. Y siempre piensen, hermano, de que nunca nosotros podemos tener los beneficios de Dios sin antes ser obedientes a su palabra, sin antes saber lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Es por eso, hermanos, que dice que es la palabra de dos filos. La Biblia, hermanos, no es como un menú del restaurante. En un menú del restaurante usted va y escoge lo que usted quiere. Oh, a mí no me gusta esto porque tiene cebolla, no me gusta. Pues la palabra de Dios no es como un menú de un restaurante que usted puede escoger lo que usted quiera. Ahí lo que dice es lo que tenemos que tomar. Y todo lo que se dice es lo que tenemos que hacer. Pero muchas personas quieren escoger lo bueno de la palabra de Dios. Oh, mira, dice que me da Dios vida eterna. Oh, mira, Dios dice. Pero no quieren escuchar lo que Dios quiere, la obediencia que Dios quiere de parte de nosotros, que nos mantengamos santos delante de Él. Entonces pensemos en esto, hermanos, de lo que es la palabra de Dios, de que es espada de dos filos, de que la palabra siempre va acompañado de algo que Dios quiere de nosotros y después de una bendición. Tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá. Muchas veces pensamos que Dios no nos pide nada, Él es el dueño del oro. No, Dios sí pide nuestra obediencia. Dios quiere que nosotros seamos fiel a Él. Penetra hasta lo más profundo. Usted imagínese en un cuerpo humano una espada penetrando, hermano, y rompiendo músculos, rompiendo... Nomás imagínese la rompiendo, penetrando. Dice que esta entra hasta los pensamientos. O sea que Dios sabe lo que nosotros pensamos. Cuando tenemos malos pensamientos, Él los está viendo. Dice que entra hasta los tuétanos. Los tuétanos es lo que está dentro del hueso. Hasta allá entra una espada que es la palabra de Dios, hasta allá entra. ¿Por qué entra hasta los huesos? Usted sabía que dentro de los huesos es donde se hace la sangre. Es donde nosotros estamos recibiendo sangre nueva, de dentro de los huesos, dentro de los tuétanos. Realmente que de ahí emana la vida. Los tuétanos es donde se produce la sangre para nuestro cuerpo. Pero yo no sabía eso y el día que lo estuve estudiando me sorprendió. Dice que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. Hasta allá penetra. Quiere decir que penetran a nuestra vida, hasta lo que es nuestra vida. Y discierne las intenciones del corazón. Él sabe lo que nosotros estamos pensando, Él sabe lo que nosotros estamos queriendo. La Biblia es como un espejo, nos revela si estamos bien o no. Amén. Delante de Él, si tenemos una fe fingida o una fe verdadera. Por medio de la palabra de Dios, si nosotros nos podemos a leer, usted puede decir, yo estoy cumpliendo con esto, estoy bien delante de Dios. Oh, yo estoy haciendo esto, estoy bien delante de Dios. Esto no me gusta hacerlo. Entonces notamos en ese punto.
bien delante de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Porque como dice la palabra de Dios, seamos hacedores de la palabra, no nada más oidores. Amén. Aquí, hermanos, dentro de este libro nos instruye cómo llegar a una vida eterna. Dentro de este libro, Dios nos dice cómo nosotros podemos tener aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos da una paz que la gente no entiende por qué. Cuando venimos al Señor, nosotros tenemos una gran confianza porque estamos nosotros fundados en Dios. Ahora, ya para terminar, yo sé que yo no predico tan largo como el hermano Wright, pero a mí lo que verdaderamente me importa es que algo de esto quede en sus corazones, en sus mentes, que se vaya pensando en la palabra de Dios, que es espada de dos filos, que Dios le está pidiendo obediencia, y después viene el premio, viene la bendición. Amén. Y en esta hora vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Vuelvo a leer el versículo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Tenemos que estar preparados para toda buena obra. ¿Cómo nos preparamos? Por medio de la palabra de Dios. Estas son unas palabras que el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo. Vuelvo a repetir, pero ahora todos esos consejos son para nosotros. Tenemos que permanecer en la palabra, basémonos en la palabra y nunca pensemos que hay algo que puede mejorar las condiciones, como por decir para que la gente venga. No, pues vamos a poner muchos globitos en el techo para así atraer a los jóvenes. Y luego después se revientan los globos y ya no quieren estar aquí porque no hay globos. Pero si es el Espíritu Santo el que los convence, hermano, que es de Dios, permanece. Amén. Vamos a estar haciendo una oración y cada quien vamos a orarle al Señor. Cada quien conocemos nuestras condiciones. Como decían en la Santa Cena, hay veces que fallamos, pues vamos a ponernos a cuenta con el Señor, vamos a escudriñar la palabra y vamos a hacer lo que la palabra nos dice. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te damos toda honra y te damos toda gloria, Señor. En esta mañana hemos escuchado, Señor, que tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que tú conoces nuestras intenciones, que tú conoces nuestros pensamientos, Señor, y antes de que nosotros te pidamos algo, tú ya sabes de qué tenemos necesidad. Pero a ti te agrada, Señor, que nosotros obedezcamos esta palabra, bendito Señor. No permita, Señor, que nos dejemos llevar por cosas modernas, Señor, sino que sigamos permanecidos, parados en la roca que es Cristo Jesús, parados en tu palabra, Señor. Que sea esta palabra el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, que lo que tú nos ofreces es paz en nuestros corazones, bendiciones, Señor. Pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes a tu palabra. Enséñanos a obedecer, Señor, lo que tú quieres por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no nada más oidores de tu palabra. Que cuando vayamos de este lugar, vayamos en nuestro corazón pensando, Padre Santo, qué es lo que tú quieres de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú te has revelado a nosotros por medio de esta divina palabra, por tu divina palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, Señor, siempre y cuando nosotros permanezcamos valientes, Señor. Hay veces que el mundo quiere arrastrar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Pero ahí estás tú, Señor, ahí está tu palabra para decirnos, Señor, lo que debemos de hacer. Que lo correcto es, Padre Santo, estar delante de ti, Señor, levantando manos santas delante de ti, manos limpias, Padre Santo, que podamos
cuando tú vengas, Señor, estar preparados para ir contigo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que en aquel día del juicio tú nos puedes decir que pasemos, Señor, a tu reposo, Señor. Como el pueblo de Israel que no quiso, Señor, hacer caso, no pudieron estar en tu reposo, no pudieron disfrutar de aquella tierra prometida, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, para nosotros sí poder entrar en tu reposo, Señor, porque tú has hecho grandes cosas, grandes milagros en nuestras vidas, Señor. Que eso, Padre Santo, nos enseñe que tú nos amas, Señor, y que por medio de tu palabra, cuando nos corrige, nosotros podamos aceptar, entender, Señor, y aceptar que estamos más delante de ti y corregir, Padre Santo, eso que nosotros estamos haciendo mal, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser dignos hijos tuyos, Señor, para que cuando tú vengas, nosotros estar listos, Señor. Ahora, Padre Santo, estamos por salir de este lugar, bendito Señor. Te pedimos que tú vayas con cada uno de nosotros, que este domingo sigamos meditando en tu palabra, sigamos haciendo tu palabra, Señor. Y que cuando salgamos de este lugar, salgamos con el pensamiento de ser un buen cristiano, ser mejor, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos y ven con cada uno de nosotros. Líbranos de todo peligro, de todo accidente, mi Señor, y que mañana nos des nuevas fuerzas para regresar a nuestros trabajos, Señor. Ve con cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra siga haciendo algo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor les bendiga en esta mañana, hermano. Estamos despedidos.